noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos como siempre dispuestos a entretenerles, a comentarles, a mostrarles que alguno puede que alguna cosa se le haya escapado, algunos asuntos que nos parecen muy relevantes de la actualidad en nuestro país. Les presento a nuestros invitados, tenemos mucha tela que cortar en el día de hoy, así es que tiempo a por él. Vamos a conquistar el tiempo si es posible. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Don José María y su currículum, que a mí me obliga a hacer aquí una exposición. Catedrático de Derecho en la Universidad de Sevilla, además abogado en el Tribunal de Justicia Europeo, además de eso juez en excedencia y por añadidura diputada de Vox. Más o menos bien, ¿no? Salgo airoso. Muy bien. Del trance. Don Ricardo Ruiz de la Serna, aquí el currículum es mucho más sencillo porque basta decir abogado, profesor universitario y además una estupendísima persona. Te he engañado, te pensabas que te iba a decir... Ibas a decir, y a pesar de eso. Lo que suelo decir siempre, no. Don Iñaki Ezquerra. Buenas noches. Intelectual, político, fundador del Foro de Hermoa, el hombre que más sabe de Pío Baroja en España. La verdad es que cada vez y ya lo siento, pero como cada vez se lee menos en España, pues sí, muy listo, sí. El asunto va quedando... Con esas cualidades. Y hoy tengo el placer de, después de una larga espera, ha conseguido dedicarnos una noche don José Luis Balbás, economista, hombre que le dedicó entre 25 y 30 años de su vida al PSOE y que ahora dice ser socialdemócrata, ¿no? ¿O has cambiado ya? No, tienes que cambiar. En Alemania ya no van a mandar los tuyos nunca más. No, porque más tonto que el actual presidente de Alemania es imposible encontrar al Schulze. Es insultante lo que ha hecho ese tío en Alemania. Pues Solo tiene el 17% de votos a favor ya, o sea, es una cosa catastrófica. Con lo que ha mandado el SPD alemán en Alemania, que ha mandado lo que no está escrito. Los resultados políticos, tanto de Úrsula como de... Pero este es un señor que es indefectiblemente idiota, ¿eh? O sea, bueno, es lo que... Sí. Y no hemos empezado con los temas de la tertulia. Tampoco es el primero, porque aquel que se hizo presidente de Gazprom 25 años, Gerald... Ese era mucho mejor algo de este, Söder, sí, pero este ha dejado a Alemania en recesión, que cuidado que es difícil, ¿eh? Sí. En recesión por primera vez en 50 años. Y aquella que dijo que vengan 1 millón de sirios, que no hay ningún problema y los acogeré, esa que ha hecho unas memorias que son portentosas. Y te recomiendo, mira, de verdad, empezamos mal la tertulia. Te recomiendo que te leas este panfleto insoportable de Ursula von der Leyen de lo que hay que hacer con Europa. Todo se ha hecho muy bien, todo es magnífico. Además tenemos una gran ventaja, Balbás, y es que somos los números 1 del mundo en ahorro. ¿Pero dónde va ese ahorro? En su muy buena medida a Estados Unidos. Pues sí que la hemos hecho buena, ¿no te parece? Bueno, un desastre. Vamos a lo español que nos compete más. Creo que sabemos algo más y probablemente sea lo que ustedes están esperando. Se han cumplido 100 días de la Dana, de la tragedia de la Dana, y bueno, eso significa que ya está siendo un poco tarde para saber, que sepamos todos quién no hizo bien las cosas. En el juzgado se las están dando ultimátums para que unos y otros certifiquen si hicieron avisos a la población, si hicieron avisos de cómo iba de descontrolada el agua en el Barranco del Pollo. Parece que su señoría está ya un poco harto de que le den largas, de que no le den la información, pero bueno, eso es en el lío judicial. En el lío humano, quiero destacarles una cosa. Un especialista en rescates le comentó a ABC esta semana 2 cosas muy importantes desde mi punto de vista. Que retrasaron 4 días la intervención de los especialistas en rescate en la zona cero de la catástrofe. Es más, había agentes que estaban en la zona centro que llegaban enseguida y les hicieron dar la vuelta, porque no querían en el gobierno central que estos especialistas en rescate estuvieran en mitad de la mortandad tratando de salvar vidas humanas. Esto es, yo no sé hasta qué punto esto es cierto, lo que sí sé es que se puede demostrar y es bien fácil hacerlo en un juzgado, pero esto es para crucificar al político que haya tomado esas decisiones. No cabe otra. En segundo lugar, hombre, la Confederación Hidrográfica del Júcar. Vale, hemos conocido que su director ha sido grabado diciendo que durante las 2 horas clave del Barranco del Júcar
ellos no emitieron nada. Vamos a escucharle. Desde las 16:13 hasta las 18:43 que no se recibió información. De pronto, en ese momento en el que sí que se multiplica prácticamente el total, ¿qué ocurrió ahí? La Confederación de Bancos del Púcar no es un organismo de emergencias. Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. Pero ahí en esas horas no transmitiste. Pero te explico, claro que se transmitió. Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pueblo. Que no se transmitió información sobre lo que venía, que era una barbaridad de agua medida como ustedes quieran medirla, y así pasó lo que pasó. Y tercer reproche, y ahí voy a terminar por hoy. ¿Qué pasa con las ayudas? Porque bueno, aquí venga a prometer, pero allí ¿qué llega? ¿Qué ha llegado a las personas que lo han perdido todo o algo o mucho de sus patrimonios, de sus coches, de sus vehículos, de sus negocios? Bueno, pues de las entregas del gobierno, 16.600 millones que dicen que van a movilizar, han llegado el 12,8%. Y ojo, de lo que ha llegado el 80% no es del gobierno, lo ha entregado el consorcio de seguros. Que este es el truco que hacen siempre los ministros de Sánchez. Hombre, como lo ha entregado el consorcio de seguros y nosotros somos los que lo controlamos, ya, pero el dinero no es vuestro, ni lo ponéis, ni lo repartís, ni hacéis el trabajo. Y de la Generalitat Valenciana, bueno, pues han movilizado 752 millones, de los cuales han llegado un poquito más. Tampoco se entiende que solo haya llegado el 38%. Lo siento mucho, pero están implicados más que el bacon en los huevos con bacon, que son el gobierno autonómico de Valencia. Vamos a ver, lo lógico sería que a 3 meses de la tragedia estuviéramos en el 85 o el 90% de cumplimiento. Si uno es diligente y pone interés en las cosas. Y cuando no sucede, pues para eso estamos nosotros, para darles un buen castañazo a unos y a otros, y a todos. Esto es impresentable. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué categoría de país es el que tenemos? ¿Pagamos impuestos suecos y recibimos servicios de Eritrea? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, pues claramente lo que pasó en Valencia fue una dejación de ayudas. Es inolvidable las imágenes. Es que además hay cosas que las hemos visto todos. O sea, es inolvidable la imagen de Margarita Robles sonriendo y diciendo que el ejército no está para todo. O sea, eso por un lado. Lo que se vio claramente de que intentaban claramente el gobierno de la nación que el gobierno autonómico se cociera en su propia salsa y que Mazón cometiera todos los errores que se veía que iba a cometer. En fin, se encontraron pues con un personaje a la medida. A mí esto lo que demuestra pues es un comportamiento absolutamente carente de ética, y yo hablaría de idiocia moral, porque en fin, se estaba jugando con vidas humanas y las primeras horas eran decisivas. Pero luego que a estas alturas todavía, a la hora de repartir las ayudas y en fin, y que pues esas cifras que estabais dando todavía no hayan llegado más que 38 millones, ¿no? Lo que se señalaba cuando tenían que llegar 750, bueno, pues eso digo por parte de la Generalitat. Pues también demuestra la inutilidad probablemente del aparato administrativo. Quiero decir que aquí, desde luego, nadie dudamos de la inoperancia de Mazón. Sabemos que habrá puesto todo de su parte para entorpecer las cosas. En fin, en este sentido habría que recordar de dónde viene Mazón. Porque este hombre tenía un grupo de música, se dedicaba a eso intensamente y venía de Ciudadanos. Yo haría un apunte muy rápido, y es que toda la gente, para Ciudadanos fue un partido... para usted venir de Ciudadanos es un cante.
Sí, es un cante los que se han pasado de Ciudadanos al Partido Popular, porque se ve lo que estaban buscando. Es decir, que esto, yo desde luego creo que es necesario en España que hubiera un partido como ese, porque creo que aportaba un estilo civil nuevo, no era ni el estilo ese falso obrerista como del Partido Socialista, que es un partido sin obreros, pero que quiere mantener ahí no se sabe qué resentimiento social, y luego por otra parte no tenía el estilo rancio que tiene el Partido Popular, ¿no? Entonces tenía un estilo civil, Ciudadanos, pues de gente concienciada, que no va de una cosa ni de otra, no van ni de pijos, ni tampoco van de lo que no son de obreros y de gente que está en la mina, ¿no? Como van los otros, ¿no? Bueno, pues entonces creo que aportaron eso, ese estilo civil, pero claro, en estas iniciativas y en estas iniciativas que trataban de romper el bipartidismo, pues se cuela mucha gente que lo que tiene es ganas pues de encontrar un coche oficial y de encontrar un sueldo, y gente que no pegó golpe en su vida. Bueno, pues ahí encaja perfectamente en ese perfil mazón. Y luego pues el hecho de que Feijóo no lo haya mandado a estas alturas a su casa, pues también demuestra... me estoy cebando en la Generalitat y en Mazón, pero vamos, evidentemente los primeros responsables de todo lo que ha pasado ahí son el gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente. Iñaki, que matizar que aunque hubiera querido, aunque hubiera sido diligente, aunque hubiera sido el mejor presidente valenciano de la vida, no hubiera podido con esta tragedia. Los que tenían que haber actuado, pues el presidente del gobierno, el estado de emergencia y la movilización del ejército a lo bestia para ayudar a la gente en Valencia. José Luis Balbás. Bueno, lo de la Dana, pues hoy está mucho más claro que hace 100 días, que es lo que acabamos de hacer, que ha sido un desastre de gestión, en especial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del genio tal Miguel Polo, que ha salido ahí a explicar ahora con efecto retroactivo de conocido militante de la comarca, del PSOE. Sí, lo que no sabía es si era de la comarca, si volvía a la comarca, o si los desagües que se levantaron 2 o 3 días antes era bueno que estuvieran ya todo inundado para que cuando cayera algo ya fuera fuerte la inundación, porque claro, si no a lo mejor no hubiera sido ni la mitad. Pero bueno, como habían levantado 3 o 4 presas, pues se iba inundando, ¿no? Y sobre todo sabía todo el mundo que el Barranco del Pollo no resistía ni los 3 primeros envites, porque no se hizo la obra que tenía que haber hecho la Rivera, que la quieren echar ya de la Unión Europea, es una tal Teresa Rivera, que estuvo aquí de vicepresidente tercera del gobierno con 10.000 millones de presupuesto, que casi nadie sabemos ni para dónde fueron, ni para dónde volvieron, ni de dónde están, ¿sabes? Que era la nueva ecología de la solar, del agua, del mar, del aire y de la luna. Al final nada, porque es nada lo que hizo. Gastar ese dinero, no sabemos ni dónde está ni nada. Pero la responsabilidad de ella era la Confederación Hidrográfica del Júcar. Eso era la responsabilidad. Y se lo has dicho en Europa a la cara. Todos los diputados, riéndose de ella todo el Parlamento. No la defendió ni los socialistas de ningún país. Los del PSOE miraban para otro lado, son 20 sobre 750, pues como si no había nadie, da lo mismo. O sea que hasta Úrsula, poco más o menos dijo que si ya se iba a ir pronto, iba a seguir molestando como una de las 6 vicepresidentas, que una de las vicepresidentas es italiana también, o sea que todos son progresistas también. Entonces, la responsabilidad de la Dana pues es como proporcional a los millones. 16.600 millones, de la cual el gobierno central no ha llegado a mandar ni 500. Es que es de risa, o sea, es una cosa infame. O sea, es que es infame eso. Y el gobierno de la autonomía de Mazón, pues el hombre pues tenía 750 millones y ha mandado 300. Pero vamos, bastante mejor, que es casi el 40%, que lo que ha hecho el gobierno central, de los cuales sí que es verdad que había otros 1.200 millones que eran de los consorcios de seguros.
Pero claro, eso los hemos pagado todos los ciudadanos, especialmente los valencianos, que son los afectados. Eso venía de ese lado. Entonces, el gobierno central ni 500. O sea, es una cosa infame con 225 muertos. Afecta entre 800 y 1 millón de habitantes. Una economía súper productiva que produce un montón de dinero en la industria, en la agricultura, en el automóvil, en todo. Es que le ha pillado todo, porque es una zona muy fructífera. La Horta Nor, la Horta Sur, lo conozco perfectamente, todos esos pueblos han sido siempre muy ricos, pero no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Entonces, la responsabilidad de Rivera es lo más claro que hay. Esta señora se tiene que ir de la Unión Europea y buscar sus responsabilidades judiciales, tanto económicas como penales, si las hubiera, porque es la primera responsable. Y el mazón pues con sus 300 milloncillos solo le quedan 400. O sea, es que con eso no vas a ningún lado. José María Sánchez. En una circunstancia crítica, sea de la naturaleza que sea, se pone a prueba al buen gobernante. Esto es indudable, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de muchos años, digo nosotros los españoles, de tener una prueba crónica de lo malos que son los gobernantes en situaciones no críticas. Pero en fin, como esto el común de los electores parece entenderlo con dificultad, pues desgraciadamente tienen que suceder hechos como estos tan tristes para que el electorado, el pueblo, comprenda que está gobernado por personas de escasa capacidad. Yo digo, insisto, en que no hace falta discurrir mucho para comprender que es así y por lo tanto no hace falta esperar a una tragedia, porque esto claro, tiene alcance trágico, ¿no? Siquiera sea por el número de muertos. Pero bueno, la democracia tiene estas limitaciones, ¿no? Es un régimen de opinión, en el que la opinión pues, se forma lentamente, muchas veces la formación de la opinión no es libre, muchas veces, por no decir siempre, o habrá que saber cuál es el grado de libertad en esa formación de la opinión, si es mínimo, si es medio, si es un grado respetable. Y luego está el pueblo como tal, como cuerpo, que indudablemente para crear opinión pues requiere un tiempo que no es el tiempo de un individuo. Entonces, esta situación que ha sido, como digo, bueno, de origen natural, con muchos fallos humanos, todos imputables a gobiernos, autonómico, nacional, todos los fallos imputables a gobiernos. No me refiero al fallo que se produce cuando hay, por ejemplo, una catástrofe aérea porque un piloto se despista o, en fin, en su modo de pilotar la aeronave pues comete un error. No, aquí ha habido una causa natural que ha tenido estos efectos devastadores porque se ha unido a fallos previos a la catástrofe de todos los gobernantes que han tenido o que tenían alguna competencia en todo esto. Esto es así de triste y no puedo sino constatarlo en este asunto tan grave. En cuanto a quién sea más responsable, porque ya se ha opinado un poco, pues yo creo que coincido con Iñaki y con José Luis, el mayor responsable de esos errores en la acción de gobierno y que demuestran la impericia de los gobernantes que rigen, en fin, lo que es la vida nacional, pues yo sitúo en primer lugar al gobierno nacional. Para mí esto es indudable. Primero por las competencias que tiene, se ha explicado aquí lo de la Confederación Hidrográfica, que es un organismo autónomo adscrito a la Administración Central, y luego por los medios que tiene para reaccionar ante una situación de estas características, medios de los que claramente no dispone una administración autonómica. Además, esta impericia en el caso del gobierno nacional, siendo este el de Sánchez, y eso tampoco nos puede sorprender, desgraciadamente, se ha visto asociada a una reacción
que yo calificaría de maldad. De maldad. Es decir, es una acción mala. Mala en un sentido moral. ¿Por qué? Porque, bueno, han preferido actuar con arreglo a un cálculo político, acertado o no, no lo sé, consistente esencialmente en causar una erosión al gobierno de Mazón y por lo tanto al Partido Popular, a cambio de que hubiera más muertos. Bueno, esto es moralmente no inaceptable, es moralmente del género de la canalla. Y luego está el caso de Mazón. Bueno, pues yo creo que tiene menos responsabilidad, por lo que he explicado, y tampoco veo que su acción haya estado connotada de esa perversidad o de esa maldad intrínseca propia de las acciones o de las decisiones tomadas por el gobierno de Madrid. Ricardo Ruiz de Lessa. Mira, si hoy 100 días después conocemos bastante bien lo que pasó, pero probablemente necesitamos reflexionar sobre lo que significa. Yo creo que por una parte hay una falta de asunción de responsabilidades políticas. No voy a insistir en lo que han dicho ya José Luis y José María, porque me parece evidente que a nivel del gobierno nacional, el gobierno autonómico, creo que hay una parte de responsabilidades jurídicas sobre las que quizá no se está haciendo tanto hincapié por la propia complejidad de los procesos, ¿no? Pero esto lleva a la idea de que al final nunca pasa nada, de que nunca hay responsables. Y a mí una observación que ha hecho aquí José María Sánchez, sí me gustaría traerla de nuevo a la conversación un momento. Hay una parte de esta tragedia que era evitable. Es verdad que no era evitable en el momento en todos los pueblos, pero sí era evitable en la región mediante la prevención. Y aquí hay una serie de preguntas que desde un punto de vista judicial y de responsabilidad de las administraciones, no digo penal porque creo que aquí la responsabilidad penal de los individuos va en otras coordenadas, pero desde el punto de vista de responsabilidad de las administraciones, las políticas ambientales equivocadas, que llevaron al abandono y a la toma de decisiones equivocadas que podrían haber agravado las consecuencias de la Dana. ¿Cómo funcionaban las comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Qué es aquí lo que ha fallado en la administración? En primer lugar, para que se asuman las consecuencias. Aquí en España hay una solución que a veces se adopta y tiene algo de trampa, que es la de decir, se aprueban ayudas. Entonces, en la medida en la que se aprueban ayudas, da la impresión de que las responsabilidades se han asumido. No. Las ayudas pueden ir por un importe y si los daños son superiores, la diferencia la tiene que cubrir la responsabilidad patrimonial de la administración, que puede ser concurrente entre varias administraciones, pero aquí tiene que haber responsables. Y luego me parece que hay otra reflexión que es necesario hacer acerca de lo que esto revela sobre la disfuncionalidad del Estado de las autonomías. Y me parece que esto es un debate diferente de si hay o no hay que transformar el Estado de las autonomías. Pero tal como está funcionando ahora, esto es una prueba de la disfuncionalidad. Cuerpos provinciales que podrían haber intervenido y no intervinieron. Unidades de rescate, estoy pensando por ejemplo en bomberos. Unidades nacionales, el caso por ejemplo de la UME que tardó en activarse. Voluntarios que con la mejor de las intenciones dieron ejemplo de lo que se podía hacer y no se hizo. Ahí en el caso de la Asociación Juvenil Revuelta me parece particularmente significativo porque eran unos muchachos literalmente con teléfonos móviles y lograron activar unos recursos que muchos ayuntamientos no pudieron. Me parece que tiene que haber una reflexión sobre cómo se contó la tragedia, cómo se contaron las noticias. Me parece que hay una parte del relato que estaba más centrado en echar la culpa a otros responsables políticos y no a los propios, que en revelar las causas reales de lo que estaba pasando, que en algunos casos se remontan muy atrás en el tiempo. Fíjate que en España hay una práctica arraigada de mapas de catástrofes, hay cuerpos técnicos, no es que el Estado, las administraciones, la administración autonómica no cuente con técnicos, no cuente con medios, hay un problema de gestión pública y me parece que sobre esto no se ha reflexionado lo suficiente. Antes no me acuerdo si ha sido José Luis, si lo has dicho tú, que después de 100 días da la impresión de que esto ya queda un poco lejos, ¿no? Mientras que yo creo que precisamente por este tiempo transcurrido es un momento adecuado para una reflexión serena, para tratar de preguntarnos cómo ha sido esto posible. Con administración local, administración autonómica, local, ayuntamientos y provincia, administración autonómica, el Estado, agencias con recursos propios. Ha sucedido. ¿Qué se tenía que haber prevenido y no se previno? ¿Qué se tenía que haber articulado o organizado
y no se organizó. Esta noticia que comentabas al comienzo de la tertulia, yo salvo la intención, no dudo de que quien diera la instrucción quizá creía que estaba dando una instrucción adecuada, pero me parece que objetivamente fue un error. Bueno, hasta aquí ese obligado pase por los 100 días de la Dana. Vamos a hablar de lo que ha habido en el lío de la semana, en especial de la carta de renuncia del hermanísimo músico a la Diputación de Badajoz. Un genio. David Sánchez Pérez Castejón ha renunciado a su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. En un comunicado al Registro de Recursos Humanos expone: tenga por presentado este escrito y por comunicado preaviso de extinción de contrato de alta dirección suscrito el día 10 de julio de 2017 entre esa entidad local y don David Sánchez Pérez Castejón por voluntad de este, y en su conocimiento ponga cuanto sea necesario para que la finalización de la relación laboral se produzca de manera ordenada, con la colaboración del alto directivo en la medida de sus posibilidades, causando los mínimos perjuicios al funcionamiento de esa entidad local. La renuncia se hará efectiva pasados 3 meses tras haber expuesto su decisión. Como máximo, hasta el próximo mes de mayo seguirá ocupando de forma oficial el cargo de alta dirección. En su declaración ante la juez Beatriz Viedma, deja claro que desconoce información sobre su propio trabajo. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. Se está investigando la supuesta creación a dedo del puesto para el hermano del presidente del gobierno y todo lo que ello engloba. Además, la UCO tiene autorización de la juez para intervenir la cuenta de correo personal de la directora del conservatorio sobre la denominación de David Sánchez, ya que en su cuenta profesional no han encontrado mensajes. La contratación de personas de su entorno también está en el punto de mira, como el ex asesor de Moncloa. La juez lo va a investigar. Su residencia habitual y la relación con Miguel Ángel Gallardo también se está investigando. Si se ha beneficiado fiscalmente por vivir en el Bas, Portugal, y la conexión con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, su jefe y secretario general del PSOE en Extremadura. Al igual que la conexión con el secretario del Partido Socialista en Badajoz, que como publicó El Debate, le dejó un piso para vivir de manera oculta. La licitación para desarrollar el programa Ópera Joven en la Diputación de Badajoz está desierto. Salió por más de 300.000 euros con el objeto de la creación, producción, organización y ejecución. Nadie se ha presentado. Continúan las pesquisas del caso David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno. En fin, ahora lo vamos a comentar. Vamos a irnos a publicidad y a la vuelta comentamos que ardo en deseos. La mujer del César, aquí habría que añadir, el hermano y la mujer del César, además de ser honrados, tienen que parecerlo. Desde tiempos de Julio César y Pompeya, que era no sé si su segunda o su tercera mujer, y se fue a un entierro y ahí coqueteó con uno y tal, y el César le dijo, mira, a divorciarnos porque desde luego la mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo. Y el hermano no digamos, aquí el hermano, pues ¿quién le llamó y cómo aprobó y quién le...? Si todo es una maraña de tonterías para favorecer, esto es nepotismo puro y duro, este chico y los otros, venga tal, no sé qué, ahora serás de artes escénicas. ¿Pero eso dónde está?, le pregunta a la juez. Pero, no sé, ¿dónde está? Tengo que saber dónde trabajo. ¿Conoce a sus compañeros? En absoluto. Pero bueno, pero usted no nos hemos puesto a saber qué sabe de música el tipo, porque cuidado con eso, que el que abra ese melón lo mismo se intoxica. En fin, don Ricardo. Es extraño, Xavier, la declaración, ya comentamos aquí, la declaración que presta da la impresión de que es una persona que cree que al final esto va a quedar en nada. Bien porque va a haber un sobreseimiento, bien porque al final llegará a una determinada instancia judicial o jurisdiccional en la cual se valorará que ha habido una vulneración de derechos, se anulará y a correr. O habrá una dilación indebida o incluso una de las formas más habituales de lograr la impunidad en España, que es dejar que la causa penal caduque.
Entonces se deja que caduquen la instrucción y después el juez dicta un auto notificado un viernes por la tarde a las partes que se da a conocer a la semana siguiente y tal, donde se dice que habiendo caducado la instrucción proceda al archivo de la causa. Y se logra la impunidad de esta manera y nadie pide responsabilidad ni a nadie, ni a los jueces, ni a los fiscales, ni en fin. Lo que parece claro es que es todo tan tosco que llama la atención. Ni siquiera se han tratado de guardar las formas. Y de alguna manera, en el interrogatorio de la declaración que presta en calidad de investigado este señor, pues esto se revela, ¿no? No puede dar razón del lugar donde está su oficina, incurre en una tautología a la hora de explicar en qué consiste su función. Es llamativo, Xavi. No se ha tratado siquiera de revestir el procedimiento administrativo de algo que permita disimularlo. Es tan tosco que resulta... Obsceno, más que tosco. Bien, obsceno. Pero quiero decir, es lo suficientemente extraño como para desconfiar de la evolución de los acontecimientos. La declaración que presta es la declaración de alguien que siente que esto al final no va a quedar en nada y que va a quedar impune. Alguien que, por cierto, tenía, como no, un asesor en la Moncloa, un tío que dirigía sus pasos, que le llamaba, es que cachondeo ya, el asesor se burlaba de él y le llamaba querido hermanito, en sus correos, querido hermanito, y le iba desbrozando el camino. ¿Qué te pasa? Que ahora quiero vivir un tiempo en San Petersburgo, pues te cojo una excedencia, yo te lo organizo, tú no te preocupes por nada. Que me voy a ir a Elbasa a residir y me va a hacer residente fiscal portugués. Y dice, bueno, no te preocupes, que yo te desbrozo el camino. Hablo con los de la agencia tributaria y, por cierto, a mí me duele, pero ese es un elemento que va a quedar fuera de este caso porque como la agencia hizo un informe que dice que ahí no hay delito alguno, pues la instructora ha dicho, pues oye, lo que diga la agencia tributaria, ¿yo qué voy a decir? No puedo polemizar con la agencia tributaria. Y a mí me parece que es clamoroso que un tío que cobra de la función pública de la Diputación de Badajoz no puede ser residente fiscal de Portugal, ni aunque fuera hijo del rey Juan Manuel. No, o sea que me niego a admitir eso. Por principio, no puede ser así, y más nepotismo, y más. ¿Esto qué es? ¿Pero quién es? ¿Julio César o Pedro Sánchez? José Luis Balbás. Bueno, es una cosa que raya ya la ridiculez. O sea, es que ya es una cosa absolutamente impensable que el gran referente en las artes escénicas de Badajoz, cosa clave dentro de la capacidad productiva de Extremadura en general, vaya a seguir, dada su importancia, hasta mayo cobrando. O sea, no dimite, sino que estamos a 8 de febrero y en 8 de febrero todavía va a seguir pagando 3 meses y medio, dado su saber en las artes escénicas extremeñas. De lo cual creo que va a escribir un libro en este tiempo, porque no sabemos ya para qué va a servir esta cosa tan absurda. Lo que no es absurdo es que en la función pública que se realiza en Badajoz pueda tributar en ningún otro sitio distinto que sea España. De ninguna manera. O sea, eso ni Portugal, ni Inglaterra, ni Liechtenstein, ni Luxemburgo. Que no, o sea, tú como funcionario público tienes que prestar el servicio, salvo que seas de la escuela diplomática y estés en la embajada de Inglaterra o de Alemania, pues en eso, pues bueno, tributará con las formas que tiene que tributar. Pero las artes escénicas de Extremadura, que son importantísimas, como he dicho, claves en el mundo musical extremeño. Entonces, tienen que tributar en Extremadura. De ninguna otra manera pueden tributar en otro sitio. Lo demás, da igual lo que diga la agencia tributaria o el pariente de la agencia. Da lo mismo, es que es nulo lo que diga. Es decir, la residencia de más de 186 días al año para prestar ese servicio, porque cuanto ya no esté, no los presta y no cobraría esos otros 6 meses. De ninguna manera los puede cobrar, salvo baja médica. Pero la baja médica se la tendrá que dar la Seguridad Social Española.
el médico español, la sanidad española. No va a ser un portugués el que le da de baja. Dices que no había otro. Entonces, el todo sin causa, además de que no sirve de nada, queda patético el gobierno. Es decir, oiga, pero esta cosa, ¿por qué se hacen estas barbaridades en un país tan importante como es España, que es pues, de los 12 o 14 más importantes del mundo todavía, cuando tenemos una administración que no funciona? Lo hemos visto en la DANA, no ha ejecutado nada. 300 millones uno y 500 el otro. 800 millones con 1 millón de afectados. O sea, es absolutamente patético. Sí ha habido otros 1.200 millones más que hemos pagado nosotros, que son los seguros, pero eso porque se han pagado antes y tienen un plazo para pagar de 3 meses. Entonces, lo de David Sánchez, pues ya lo suyo es ridículo haber sido el hermano presidente de gobierno, irse a Badajoz, que no sé si sabía bien dónde estaba, pero es fácil verlo en el mapa porque es muy grande, la provincia de Badajoz es muy grande. Entonces, ¿para qué va allí? Para dimitir, pero no dimito, y hacer el ridículo de seguir cobrando 3 meses y medio más, sin tributar en España, sino tributando en Portugal. O sea, son cosas. Ten en cuenta que la música es en directo. O sea, no sé si lo hace digital también o grabado. Es en directo. Por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el lugar de residencia determina el pago. Eso está clarísimo en la agencia tributaria. Y lo que sí que hay que pedir es la vulneración de los derechos de los que somos contribuyentes. Porque ¿cómo vamos a pagar para un portugués? Pues no, un portugués pagará en la hacienda de Portugal, será su problema. Pero uno que cobra la nómina de Badajoz es España. Y de allí... Aunque le gusten los fados. Le puede gustar lo que le guste, pero esos son la tierra de conquistadores de Pizarro, de Hernán Cortés y de todos los grandes. Es España y va a seguir siendo España mucho tiempo. Iñaki. Sí, no, claramente es un chiste. Vamos, lo triste es que es un chiste real, con un argumento real, ¿no? Además es que, por un lado, es cobrar del erario público, es decir, de la entidad pública, y a la vez defraudar también a la fiscalidad pública, o sea, a otra entidad que es la de Hacienda. O sea que es la falta de escrúpulos absoluta, y aquí, en este caso, yo lo que veo es una falta total de decoro. Quiero decir que los partidos políticos, sobre todo los dos grandes partidos, están llenos de enchufes y tradicionalmente, y bueno, y no digo ya las autonomías, mira, ahora que estamos viendo lo del PNV, ahí no hay ideología, ahí lo que hay es una guerra entre dos personajes, entre Aitor Esteban y Andoni Ortúzar, que porque lo que se están pegando, por lo que han luchado en las primarias, es porque el uno le había relevado a Itxaso Atutxa, que era la mujer que es la mujer de Aitor Esteban, y a la vez había promocionado pues a su nueva pareja, que es esta Mireia Zárate. Entonces, no se me ocurre nada más importante. Claro, sí, ¿no? Entonces hay una ideología, no hay ideología, porque además los dos tienen el mismo perfil y además eran muy amigos, tienen hasta la misma edad. Entonces, pues es otro caso de nepotismo, en fin, al final esa es la famosa guerra del PNV. Hay gente que está intentando ver otras claves, no tiene otras claves, no hay otras claves. Y lo mismo va a pasar con el Partido Popular en muchos aspectos. Quiero decir que, acordémonos de que el famoso Fernando Simón, el gran genio de la pandemia, pues también venía de que le habían enchufado porque era yerno de Beccaria o de no sé quién, y luego pues los del Partido Socialista vieron que era ordeñable y lo mantuvieron. Es decir, cosa que demostraba que en el fondo, a la hora de la verdad, pues el enchufado puede ser útil para varias formaciones, ¿no? En fin, yo creo que eso es general en España, pero el tema aquí, en el caso de David Sánchez, es la falta de decoro. Es decir, que les da igual, y
bueno, ha llegado un momento en que les da igual todo. Es decir, que entonces esto es lo que ejemplifica, ¿no? Y luego pues ya tenemos las particularidades anecdóticas de él, a alguien que no sabe dónde está el lugar de trabajo, no sabe dónde está la oficina, no sabe tampoco muy bien dónde vive. O sea, esto sería el cuadro de diagnóstico de un enfermo de Alzheimer. Es decir, que entonces, pero claro, no estamos claramente ante un caso así, vamos, creo yo. Entonces, bueno, y a la vez se ha perdido en Portugal. En fin, bueno, es un caso, pues ya digo, de broma, pero demuestra la desfachatez y la falta de decoro a la hora ya de colocar a la gente, ¿no? José María Sánchez. Sí, vamos a ver, yo estoy conforme con todo lo que se ha dicho. Este es un caso de, pues para un sainete, ¿no? Para un sainete. Este es un caso para un sainete por lo que has dicho tú. Es decir, no se trata solamente de que sea un enchufado que llega a ese destino administrativo porque es el hermano de quien era entonces el secretario general del Partido Socialista. Parece que sin mérito alguno para ser nombrado para ese destino. No sé en qué régimen de una contratación administrativa rara, no sé, en fin, una cosa. Bueno, en fin, un enchufe, como hay miles, y también has indicado esto, como hay miles, especialmente en el mundo de las administraciones de las comunidades autónomas, claro, que es uno de los problemas que tienen las autonomías, no el más grave. El más grave es que, bueno, pues forman parte de un modelo que probablemente no ha resuelto ningún problema, sino que es en sí mismo un problema para España. Pero esto es una parte del problema, es decir, como esas administraciones que, salvo en 2 regiones, yo creo que obedecen a un propósito artificial de los políticos, sin ningún apoyo popular sentido, pues luego cobran cuerpo y van creciendo, y entonces pues son como oficinas de empleo, pero no oficinas de empleo que buscan empleo en terceras organizaciones. Ellas mismas colocan a toda esta gente que sí, que proceden del mundo de la política, parientes, amigos, en fin, los enchufes en un grado pues superlativo en cantidad. Esto es indudable, pero no deja de ser todo el personaje por su declaración al recibir la declaración en la instrucción, lo que hemos podido ver, la grabación, pues claro, él contribuye al personaje de sainete por todo lo que habéis dicho, ¿no? Dice Ricardo que la impresión que le causó a él es que él se mostró tan desinteresado, tan apático, porque está convencido de que finalmente pues no va a ser condenado. Puede ser. Yo no digo que no, yo no conozco nada de este señor, pero a mí me causó una impresión también de que es bastante tonto. O sea, la impresión que produce es de una persona pues más bien lenta y sin ningún tipo de reflejo intelectual. Limitada. No lo sé, a lo mejor eso es compatible con una gran destreza dirigiendo. Puede ser, lo dudo. Él da la impresión de ser una persona tonta. No sé si tan tonto o más que su hermano, es posible que más, porque ya he dicho muchas veces en este programa que a mi juicio Pedro Sánchez es una persona de muy corta inteligencia, lo que ha suplido con otras artes, ¿no?, del listillo. Pero lo que quiero destacar de todo esto es lo siguiente. Vamos a ver, este caso, que tiene indudablemente un perfil cómico, porque como digo, yo creo que esto podría ser un sainete, claro, revela una situación de España y revela una aceptación por los españoles de situaciones como estas, que no nos engañemos, existen por miles, acaso por decenas de miles. Lo que pasa es que en este caso, claro, el foco se ha puesto en este individuo, el supuesto director de orquesta, a saber lo que dirige y dónde, porque es el hermano del presidente del gobierno. Entonces, claro, bueno, pues ya, pues, claro, esta noticia, ¿cuánto tiempo va a durar?
años estaremos hablando de esto, pero porque es el hermano del presidente del gobierno. Pero en la sociedad española hay un grado de tolerancia de estas situaciones. Y esto indica que hay una cierta condición anómica en la sociedad española. Es decir, aquí pues, bueno, cualquier cosa parece bien, ¿no? O sea que entran todos los enchufados del PSOE, del PP, en todas las administraciones, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, se les paga por trabajar o por no trabajar o por qué sé yo, y bueno, pues todos estamos tan contentos. Sobre todo si están más contentos los que son beneficiarios directa e indirectamente. Es una situación que indica un grado de descomposición moral, no en lo que es el entramado público, sino también en lo que es la sociedad española, que acepta este tipo de cosas. Esto es lo grave. Y luego, y termino, perdón, y luego está la parte más genuinamente política del asunto, sobre la que también habéis hablado. Y es en qué medida este asunto es representativo del grado de sinvergonzonería, y cuando utilizo esta palabra lo que quiero decir es la inexistencia de cualquier principio moral por respetar en el Partido Socialista. Claro, bueno. O sea, esto ya no cabe más. El hermano, pues que no trabaje, pero que tampoco tribute, entonces que se vaya a Portugal, se compra la casa, en fin. Y luego quería hacer, si tengo ocasión, oportunidad, un comentario sobre lo de las pericias que has mencionado, sí, sobre la agencia tributaria. ¿Me dejas o no? Claro. Un segundo, gracias. Vamos a ver, sobre esto hay una confusión que dura, no sé, 40 o 50 años. Yo, en fin, lo llevo viendo toda la vida. Vamos a ver, la agencia tributaria, quienes sean nombrados al efecto de practicar esa prueba, que es una diligencia instructoria ordenada por el juez, la agencia tributaria, en esa condición de perito, no puede hacer una calificación jurídica de los hechos. Así es. De modo que el informe que han hecho no puede decir, ¿es delito? No es delito. No, si hace eso, el informe hay que directamente romperlo y tirarlo a la basura. O esa parte del juez la tendrá por no puesta. No cabe en el derecho español, en ningún derecho, la pericia legal, porque el que es perito en leyes es el juez. El juez se asiste de otros profesionales, de otros facultativos, que en razón de su profesión, arte o ciencia, le pueden asistir en aquello que el juez no sabe, no en el derecho. Entonces, en este caso será si ha pagado los tributos a los que venía obligado con arreglo a las normas, cuál es la situación contable de su actividad, la que sea, profesional o en su condición de funcionario de esta suerte rara, lo que sea, al efecto tributario, etcétera. Pero que la agencia tributaria diga en un informe que es delito o no es delito, pero estos señores que saben de esto y no pueden hacerlo además, muy bien, si lo han hecho son muy brutos. Queda claro. Ahora bien, no me va a convencer usted de que este tío es tonto. No me va a convencer, es más, le voy a decir una cosa. Este tío es tan listo que oye crecer a las lechugas. Por la noche las oye crecer. ¿Cuántos años tiene de contrato? 7. ¿Conoce usted a mucha gente que cobre, que se vaya de excedencia, que vuelva, que siga cobrando y que no le conozca a los compañeros? Que no sepa ni la dirección porque son sinvergüenza, de dónde. Ya lo he dicho. Bueno, hay que ser muy listo para porque eso. Bueno, además, tú lo llamas listo, yo lo llamo sinvergüenza. Voy a añadir otra cosa. Vive en un mundo, pues que ni que fuera de apellido Borbón. Tiene un asesor en Moncloa que le resuelve los problemas, los legales y los fiscales, todos. Y ese asesor en Moncloa, que encima se cachondea de él, es lo mismo que tiene la mujer, que tiene un asistente que la seleccionó ella, que la fichó ella, que la pago yo, pero que la fichó ella. ¿Y para qué? ¿Para llevarle la agenda? No. Tiene una asistenta para otras cosas. ¿Qué cosas? Para pedir dinero a reales. Oiga, a ver, que se están retrasando con los pagos para la cátedra. Para choricear el software. Para eso está la asesora. Oye, Complutense, que mira, que ya lo llevaremos nosotras al registro, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya que lo último que me queda es que las cuñadas que no conocemos de Pedro Sánchez también tienen un asistente en la Moncloa. O sea, de tontos no tienen un pelo, lo que son es unos jetas descarados y una gentuza que hay que quitarse de en medio cuanto antes. Don Ricardo. Pero déjame que prolongue un momento la reflexión que hacía José María. Porque José María dice, esto sucede en España y puede haber muchos casos, pero creo que nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo es esto posible?
Es decir, nosotros lo podemos ver desde la normalidad, voy a poner muchas comillas, es que puede haber en una normalidad en algo así. Tú has descrito una situación verdaderamente excepcional, nadie tiene un contrato de 7 años si se le permite esto. Pero podemos verlo también desde la perspectiva de cómo ha sido esto posible. Las garantías en la administración pública, la inamovilidad de los funcionarios, el acceso por mérito y capacidad, el sometimiento al principio de legalidad, todo esto existe para que estas situaciones no se den. Es decir, aquí hay un proceso en el cual hay alguien que hace una propuesta de contratación, hay alguien que hace un informe diciendo que esto procede, hay alguien que considera que económicamente esto se puede sostener, hay otra persona que dice, bueno, pues ha de abrir su proceso de contratación en estas condiciones. ¿Qué ha fallado aquí? ¿Qué es lo que ha sucedido para que, por presiones, por convencimiento, por adhesión a la causa, por lo que sea, esto haya sido posible? Porque claro, nosotros podemos, y yo reconozco que en esto me resisto a dar la ilegalidad por normalidad. Aquí hay perdedores, aquí hay personas con talento que podrían haber concurrido a esa plaza y no concurrieron. Y hay personas que podrían haber, afortunadamente puede haber otros campos en los que en España quizá no destaque, pero en el ámbito de la música, la creatividad, el talento, el arte, conservatorios, facultades universitarias, institutos de musicología, existe talento. Pero, Ricardo, claro, lo podemos ver también desde esta lógica y me parece que es una reflexión legítima. Mira, ayer, viernes, en el juzgado de Badajoz, llamaron a un violonchelista que es un figura, tiene conservatorio, tiene toda la titulación, no sé qué, y claro, como los socialistas son muy listos en el manejo del pastoreo de la opinión pública, han hecho correr por todos sus medios afines. ¿No ven que la gente que concurrió al concurso no se ha quejado? Pues será que todo se hizo bien. Y van y le preguntan al del piano, al del violín. Le dicen, oye, ¿por qué no os quejaste? Dice, porque no era transparente. Ninguno sabía los méritos que concurrían en las otras candidaturas. ¿Cómo voy a quejarme? Qué bien. Pues nada, otro naipe que se cae. Don José Luis Vargas. Bueno, es increíble el desastre de gobierno que se tiene y parece que es para que la gente pierda el tiempo y no se dé cuenta en qué situación tenemos económica, la sanidad española que está cayendo, la industria que está cayendo pero fuertemente. Bueno, sí, que nos refugiamos un poco en el 14-15% de PIB turístico y eso soporta algo, pero no tenemos un gobierno eficiente. Muchas de estas son tonterías para que la gente se vaya entreteniendo. Tú fíjate que el gobierno habla de que la gran razón de lo del David Sánchez es que es una minusvalorización de la extrema derecha de un gran actor musical. Gran actor musical. Y es el tal Bolaños que dice tonterías del tipo que la extrema derecha ha creado un informe. Mira, la extrema derecha ha estado casi toda en Davos y la otra mitad, y ya entera, en la toma de posesión de Trump, que eso es donde nos interesa que esté un gobierno donde se parte el pastel. Hasta Abascal, que es presidente de Vox, estaba en la toma de posición de Trump y no estaba ni el ministro de Exteriores de España, ni el de Educación, ni el de Presidencia, ni ninguno de nada, ni el presidente de gobierno, por supuesto, ni uno. Y ahí es donde se parte el pastel, ahí es donde te dicen que para aquí, que para allá. En el Parlamento Europeo, oye, la misma, de los antes llamados extrema derecha, que ahora ya nadie le llama extrema derecha, excepto la minoría de la socialdemocracia de los 750, el Parlamento Europeo, no llegan a 100 los socialistas, no llegan a 100. Y la derecha patriótica, hoy ya en casi todos lados mandando, son 200 en el Parlamento. ¿Quién tiene más legitimidad democrática? ¿Que tiene más legitimidad la ministra de Educación, que no sabe ni de educación, dando expresiones sobre la extrema derecha que contamina toda la música, que ya no es la... Mira, vaya usted a reírse de quien quiera. Y deje de decir las bobadas de la extrema derecha, porque lo que sí que hay es una izquierda reaccionaria en España que tiene parada la economía, que se ríen de nosotros en todos los lados del mundo, nos dicen que nos van a mandar palestinos, que como defendemos a Palestina, que nos van a mandar aquí a palestinos. O sea, lo que tenemos que estar es en que los aranceles de comercio
no nos les metan, que sepamos negociar la economía, porque eso sí afecta a la calidad del funcionamiento en España. Porque si no hay una buena economía y unas buenas relaciones comerciales vía aranceles, ¿quién paga las pensiones? Es que el agujero es de 30.000 millones este año. ¿Qué vamos a tener? Y tenemos que oír estas sandeces todos los días de tíos que no saben y que son ministros estos que dicen estas tonterías. Meloni hoy es la segunda que manda la Unión Europea, detrás de Úrsula o conjunto con Úrsula. Y esa también es derecha patriótica, ultraderecha. Desde luego es mucho más razonable que cualquiera de los comunistas estos que hay en el gobierno de España, que no saben quién les ha votado, porque no saben quién. En las europeas casi desaparecieron. Sacaron 3 y Podemos 2. Y uno que había por ahí independiente, que no me acuerdo cómo se llamaba, Pérez, no sé qué, sacó 3. Sacó 3, uno independiente. Y están 5 en el gobierno de España. O sea, es ridículo, patético. Balbás, un ramillete de esos ministros que tú anuncias, Pilar Alegría, Óscar López y sobre todo Félix Bolaños, echándole la culpa a la jauría de la ultraderecha. Que sí, pero hay 200 escaños en la Unión Europea sobre 700. Claro. Y de los ellos 95. Claro. Pero según ellos, o sea, que eso, la jauría será él. De que la jauría está sobreexcitada y actúa contra Sánchez y su familia porque son progresistas. El señor David Sánchez se ha visto, si me permiten, sometidos a una persecución por el único delito de ser hermano de quién es, del presidente del gobierno. Porque si nos vamos a los hechos, que creo que también es importante en esta cuestión, hay una denuncia, fíjase, o casualidad, de esa organización ultra de Manos Limpias, basada en recortes de distintos medios de comunicación, poder denominarlos de alguna manera. Una cacería que están llevando a cabo organizaciones ultraderechistas. La máquina del fango, que persigue a personas inocentes, personas honradas, mientras otros se fuman un puro en su ático, ¿no? Pagado con comisiones ilegales, ¿no? Que es lo que pasa con la señora Ayuso, ¿no? Y aquí se está persiguiendo a personas inocentes. Hay una campaña que siempre tiene el mismo modus operandi, ¿no? Siempre con denuncias de asociaciones de extrema derecha. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña con su guante mágico aquí una noche de sábado más. Bueno, vamos a acabar con el dolor de la artrosis, a poco que nos esforcemos, sobre todo usted. Vamos a acabar con el dolor. Es súper agradable, Xavier, cuando las personas te dicen, oye, qué bien que me has quitado el dolor o me lo has mejorado, porque se sufre mucho cuando tienes dolor. Hoy, además, quiero dar un mensajito especial y dar un abrazo enorme a Gregorio. Gregorio es un espectador que me dijo, oye, estaba dejando ya de hacer mis trabajitos, que me encanta hacer barquitos, hacer aviones, maquetas. Y dice, claro, con el dolor pues no me apetecía, ¿no? Porque al final invalida, tienes que hacer cosas necesarias, pero las que no. Y bueno, pues nada, encantado de que podáis hacerlo. Entonces, que sepáis eso. Y vuelve a hacerlas. Y vuelve a hacerlas, está encantado porque vuelve a hacerlas. Así que sepáis que tanto si tenemos un dolor de mano, recordad que el dolor de manos es un dolor, la artrosis de manos es lenta, ¿no? Se va consiguiendo o se va adaptando al problema la persona, pero con dolores, se van girando los dedos, teniendo una serie de complicaciones. Aquí trabajamos con lo que es la onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración, calor y la parafina. 20 minutitos en casa, tranquilamente nos los colocamos y vamos a pasar un día súper agradable. 20 minutitos que pueden ser pues cuando te metes en la cama, por ejemplo, y no te come tiempo del día. Sí, o te levantas por la mañana y me lo voy a poner mientras que estoy preparando el desayuno. También son súper agradables y lo vas a hacer, porque lo importante de los tratamientos es que los hagamos. Luego trabajamos el tema de la rodilla. El tema de la rodilla, cuando nos hablasteis del problema de rodilla, claro, no vale la onda corta, necesitamos terapias de luz. Masaje de vibración sí, pero terapias de luz, para que de esta manera penetremos dentro de la rodilla y que aquellas personas que decís, hoy no voy a salir con el frío que hace, me duele la rodilla, no voy a caminar, no voy a subir escaleras, hay que hacerlo. Así que tuvimos la rodilla 10 minutos, una rodilla, 10 minutos, otra rodilla, y ya luego lo rematamos con aquellos problemas cuando tú tienes este problema lumbar o cervical o dorsal, ¿no? Aquí, el cinturón, toma, te lo paso. En este caso, es que abierto se ve el infrarrojo.
El infrarrojo con doble LED para que trabajemos 2 frecuencias diferentes. Esto lo que mejora es la irrigación. ¿Calor? Calor, vibración y masaje. Y la irrigación de la sangre para que fluya mejor y bajemos esa inflamación. Así que creo, Xavier, que tenemos bastantes partes de nuestro cuerpo que podemos quitar del dolor que procede de, pues ya saben, del gran bicho que es la artrosis. No podemos curarla, pero sí podemos acabar con el dolor, de lo que se trata. No es poca cosa. Don Adolfo Albistur, así es que ya hemos dicho el teléfono, ya hemos dicho cómo se pueden hacer los espectadores, que pueden llamar ahora, que no pasa nada, que les vais a devolver llamada el lunes, claro que sí, sábado noche. Os voy a pedir un favor, llamar una vez, porque queda registrada la llamada. Nosotros el lunes os llamamos, os explicamos bien todo, os explicamos el descuentazo que vais a tener dependiendo si cogéis un producto o otro, pero siempre con un gran descuento. Y os regalamos el tensiómetro que habla. Además, siempre tened en cuenta que si, oye, no os cumple las expectativas que queréis, os devolvemos el dinero, es decir, no os va a costar nada. Así que probarlo porque quitarse el dolor es importante y poder hacer un día mucho mejor, más agradable también. Adolfo Albistur, mejorando tu vida, un placer enorme. Gracias de verdad por traernos estos productos made in Spain, tecnología aplicada a la salud al tiempo del día de hoy, que ya estamos todos en la renovación tecnológica de casi todo. Vamos a publicidad. Pero qué mala es la jauría ultraderechista, qué mala vida la dan al chico. Solo le han dejado estar 7 años cobrando sin ir a trabajar. Pero qué mala gente. Encima se ha quedado sin asesor en la Moncloa. ¿Qué hacemos ahora con el muchacho? O es que, que fue la jauría la que le obligó a usar un apellido que no era el suyo, Azagra. Que fue la jauría la que le ayudó a superar las oposiciones sin hacerlas. Que fue la jauría la que le mantuvo el carguito mientras él estaba estudiando no sé qué historias en no sé qué sitio, no le venía bien. A ver en qué oposición encuentras tú. Porque tienes el apoyo de la ultraderecha, que si no, esto es imposible. El muchacho, pero hombre, entiéndase bien la ironía, hace falta un par. Y sobre todo en el caso de Bolaños, esto es una falta de respeto al sistema de la organización de la justicia en nuestro país. Si hay unas acusaciones populares que han puesto unos recortes o lo que les haya dado la gana, unas querellas, unas demandas en el tribunal, y su señoría se las ha aceptado y las está investigando, que todavía no hemos llegado al final de saber qué pasa con eso, ¿puede el ministro de Justicia, en su sano juicio, darle una patada a todo esto y decir que la culpa es de la jauría de la ultraderecha? Esas organizaciones que... Pero bueno, esto es que es absolutamente delirante. Bueno, en la pena llevan la penitencia, porque el que va cuesta abajo en la rodada es José Luis Ábalos. Vean. Acelerón judicial en la trama Koldo. El juez del caso pide a la UCO que investigue el patrimonio de José Luis Ábalos y de su hijo Víctor Ábalos. Quiere saber la situación de sus cuentas bancarias, de sus bienes inmuebles o vehículos registrados a su nombre, así como de la posible participación de ambos en entidades mercantiles. El magistrado pide también un informe detallado sobre todas las llamadas telefónicas y los mensajes que se haya intercambiado la trama. Sobre todo, Víctor de Aldama con José Luis Ábalos, Víctor Ábalos y con aforados como Ángel Víctor Torres o Santos Cerdán. Además, quiere identificar a las personas que contrataron laboralmente a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Ineco y en Traxatec. Pero el juez Leopoldo Puente va aún mucho más allá. Le reclama a Víctor de Aldama que aporte una relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros con señoritas en los que participaban Víctor Torres, Koldo García y José Luis Ábalos. El juez quiere saber las fechas de los contratos, de las estancias y el pago de todo ello, así como de los pagos a las señoritas. Para avanzar en la investigación, el juez cita el próximo 18 de febrero a Koldo García para someterle a una prueba caligráfica para comprobar si su letra coincide con documentos aportados por Víctor de Aldama. Ese mismo día estaba citado el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero el juez ha retrasado la comparecencia al próximo día 20. Más adelante cita a 17 testigos. Entre todos ellos se encuentra Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, Víctor Ábalos, hijo del exministro, Joseba García, hermano de Koldo, la empresaria Carmen Pano y su hija, y Carlos Moreno, mano derecha de la vicepresidenta María Jesús Montero. Y mientras tanto está el minero. El minero es Aldama.
Aldama coge la pala y echa una paletada de carbón al ministro del gobierno, Ángel Víctor Torres, o aquella... Esta que se han llevado... Torres está muy tocado ya, esta que se Cuidado han llevado con Torres ya. a Madrid, ¿cómo se llama? Que fue ministra de Industria un ratito. Bueno, es igual, estos que dicen... No le la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. No le conozco de nada, no le conozco de nada. Y entonces el minero coge, fuaga, carbón, toma, correos, toma, SMS. Ay, pues 60 correos creo que había. Sí, bueno, 60 correos. A lo mejor le conocí, pero fue ocasionalmente. Y luego está lo de gran José Luis Ábalos, que se va sustanciando. Ahora ya tiene el suplicatorio concedido, ahora vamos a ver su patrimonio. Vamos a ver una cosa muy interesante, que era aquella nota que no tiene padre, de comisiones por obras entregadas en el Ministerio de Ábalos, ¿se acuerdan, no? Y eso, pues el perito caligráfico dirá qué es lo que opina, si es la letra D o no es la letra D, pero a mí me da que de memoria las carreteras, los kilómetros y los importes no es capaz de relacionarlas, Koldo. De memoria, hablo de memoria. ¿Cómo está el caso Ábalos? ¿Qué os parece? José María Sánchez. Bueno, el caso Ábalos, yo creo que ya lo he dicho, a mí me hace pensar que Ábalos no ha organizado esa red, trama, llamémoslo como queramos, simplemente para él percibir comisiones. Yo esto no lo creo. Me parece prácticamente imposible que él lo haya hecho al tiempo que era secretario de Organización del partido, sin al menos conocimiento del partido. Digo al menos, porque lo que pienso, pero no tengo ninguna evidencia, salvo el examen de una situación como esta, me hace pensar que no ha sido con el conocimiento, ha sido con el consentimiento o acaso por instrucción del partido. Es decir, constituir una organización con la que se obtengan unos fondos de origen ilícito que interpreto que tendrían por principal beneficiario o destinatario final al propio partido, y luego por el camino, pues todos los que actúan ahí pues perciben una parte porque realizan un trabajo en esa organización. Esto es como yo lo veo. Y no lo veo así porque quiera ver cosas raras o feas, es que es como hemos sabido por otros escándalos que ha habido de corrupción en España, es como se financian los partidos, la financiación ilegal. Siempre es así, es lo mismo, es más o menos lo mismo. Entonces, me parecería raro que aquí este señor, este Ábalos, se hubiera desmandado sin que el partido lo supiera, hubiera actuado por su cuenta y hubiera armado este follón. En cuanto a la instrucción, bueno, la instrucción, yo no sé hasta qué punto ha avanzado o no. Me parece que ya dije aquí que la Sala Segunda nos remitió a la Comisión del Estatuto de los Diputados copia de las actuaciones, con lo cual, pues poco sabemos. Yo estoy en esa comisión, pero no pude leer nada, porque no se remitió. Y la comisión decidió no pedirlo porque el PSOE y el PP tenían mucha prisa en que esto saliese adelante, se concediese el suplicatorio. Ahí había una convergencia de intereses, en principio divergentes. El PSOE quería cuanto antes que esto siguiese adelante para hacer ver que el partido no tiene ninguna responsabilidad en este asunto y que el único responsable es Ábalos, pues cuanto antes se le juzgue, mejor. Y si le condena, pues mejor. Y en el caso del PP, pues supongo que tiene mucha prisa porque piensa que sí, que una condena, aunque sea a Ábalos y a todos estos que estamos mencionando, pues no deja de ser un desdoro, un demérito, una erosión, un desgaste del Partido Socialista. Entonces ahí, bueno, pues nada, se actuó como se actuó y ya está. Pero me parece que esa instrucción, pues de lo que se sabe por la prensa, que es lo que puedo saber yo, me parece que va todo un poco lento. En el sentido de que yo no he leído nada en lo que aflore claramente lo que he descrito antes según mi interpretación. Es decir, que esto en realidad es un instrumento para financiar al partido o, cuidado, también pudiera ser un instrumento
para que personas destacadas del partido perciban unos sobresueldos, no del partido como tal, sino dirigentes destacados del partido que, bueno, pues no estén conformes con la retribución que perciben de diputados, alcaldes, etc. José Luis Babás. Bueno, yo creo que dice que se acelera la investigación, pero las pruebas de los contratos y tal todavía están un poquito sin ver suficientemente, ¿no? Lo que sí que está claro es que Ábalos era el número 2 del partido, sin ninguna duda, la persona clave de la victoria en el año 17, de la segunda victoria también de la primera, pero en especial de la segunda, después de que le habían echado en el año 17, porque Ábalos dominaba la Comunidad Valenciana con el 72%, tenía el pacto con Madrid, con los renovadores, que era el feudo de Sánchez. Desde luego ganó Sánchez en Madrid porque era el sector renovador. La alianza de Madrid con Valencia y con Cataluña entera, el 80%, es histórica para vencer a la vieja guardia del PSOE, que los Chávez, Bono, Griñán, Rubalcaba, tal, aunque Rubalcaba que tenía 4 votos, pero bueno, eran los 4 de esa. Entonces, es clave en esa operación. De hecho, la moción de investidura de junio del 18 hace el gran discurso, lo hace Ábalos, hace un discurso estupendo para lo que es la izquierda y consigue los pactos con el PNV él, o sea, no conoce él los pactos, y gana. Y bueno, con la colaboración de Mariano Rajoy, claro, que si no, no se hubiera podido ganar, y de Soraya Sáenz de Santa María, que era otra, no sé si era la que llevara el whisky o la que lo traía, pero vamos, por ahí estaba, entre whisky y whisky. Pero ahí está Ábalos. Claro, conocimiento del aparato de José Luis Ábalos, es probablemente uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido el PSOE, después de Cipria, también valenciano. O sea, que saber de aparato sabe. Ahora, cosas muy pequeñas no creo que esté. Yo, Ábalos, sinceramente, en cosas muy pequeñas no creo que esté. Y de hecho, como ya dijo él, con los contratos que tengo yo de casi 18.000 millones, como para hablarme de mascarillas de 1,5 millones. O sea, eso, ahí no veo yo muchas pruebas. En los otros lados, haya lo que haya. Es clave en el entorno de Pedro Sánchez. Su mujer, que ahora se ha divorciado de ella, ahora están por la 3ª o la 4ª, no me acuerdo cuánto, yo lo conozco hace muchos años. Pero él, su mujer era amiga de Begoña para el asunto marroquí. O sea, tenía negocios en común. Es que está metido hasta las cachas. El actual secretario de organización, el Navarro, era su segundo en organización. Coldo. Santos Cerdá. No, Coldo era el ayudante, no tenía esos niveles de sofisticación de la organización. De hecho, las elecciones de Ábalos frente a un tal Casado, ¿te acuerdas? Un tal Casado que quedó soltero, luego uno del PP que había. Le pegó una hostia en las elecciones que le dejó bailando, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Casado ese, el de Palencia? Pablo. No sé si le conozco desde pequeño, pero vamos, don Pablo, quedó en don Pablo. O sea, esas elecciones son de Ábalos, no son de otro. O sea, que sí, que se presenta también Albert Rivera y no sé qué, y no sé cuánto, pero les mete una que, bailando. No hizo falta ni grandes pactos ahí ya. Entonces, la corrección de esta pues la tendrá que dar la justicia. Yo creo que tampoco le va muy bien ya a Ábalos en aparecer tanto al lado de Víctor Aldama. Porque Víctor Aldama yo creo que sí que tiene muchos papelitos y demasiada información. Porque el PSOE le deja a ese ser el gran marchante de todas las grandes operaciones. Oye, que la operación de Air Europa es muchísimo dinero. O sea, está por el entorno de los 1.000 millones, 700 según lo cuentes, para arriba, para abajo. Y es que estaban todo. En los hidrocarburos, el principal. Los hidrocarburos ya van cerca de los 700 millones, ya ni se sabe. Oye, son unas cargas de profundidad de dinero, ¿eh? No estamos hablando de... En el oro, ¿quién fue el del oro? Lingotes de oro. No, él es el que hace la compra a Delsi y ahora son tan amigos. Si es que Delsi le da información y protege a Aldama. O
O sea, que se ha hecho también venezolano. O sea, cuidadito con la información, que esa sí que ya es de primer nivel de dinero. Eso es eso. Y la desaparición de los fondos Next Generation, que quiere decir para la próxima generación, porque para esta no van a encontrar un duro. Iban 40.000 millones, tenemos más de 100.000 sin cobrar y no sabemos si les vamos a cobrar en esta legislatura o en la siguiente, porque el dinero no aparece. Y ese es el gran dinero, no los chistes del gran productor de música de Badajoz. O sea, aquí hay que ir a la pasta fundamental. Yo la verdad reconozco que con todas las ramificaciones que tiene la trama alrededor de Ábalos yo me pierdo. O sea, sí, porque es que son tantas, claro, o sea, bueno, Aldama contribuye como un eje a entender un poco el jaleo, pero claro, está el fraude de los hidrocarburos, luego ahora hay otra ramificación que es, bueno, ahora ha salido el hijo de Ábalos. Ya, esto de meter a la familia me parece, está bien, porque sigue el ejemplo del jefe, o sea, la familia que roba unida permanece unida. Claro, luego está el caso del que fue presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también que él con quien tiene conexión pues es con los test de los PCR, que también... No, esa es una operación gorda, la de Canarias, cuidadito. Con las mascarillas, luego con unas contrataciones que había con una empresa levantina, de ingeniería y construcción, en fin, y luego pues lo que está saliendo, pues el miedo a que se vieran esos SMS o WhatsApps en relación con... ¿En relación con quién? O sea, yo la verdad, yo reconozco que es una... claro, me quedaría con una cosa. Quienes están dando la cara en todo este entramado en el que entran cosas grandes y cosas pequeñas son los jueces. Y yo lo que voy es, o sea, lo que no puede ser es que, habiendo la ofensiva que hay contra ellos, y el fantasma ese que se está manejando de la extrema derecha y la ultraderecha, o sea, no les podemos dejar solos. Quiero decir que yo creo que la sociedad española no puede dejar solos a los jueces. Y en ese sentido creo que tendría que tener cierta responsabilidad los partidos de la oposición a la hora de convocar a la ciudadanía. O sea, lo que no puede ser, primero, y esto además lo digo por la experiencia que tengo y recuerdo del País Vasco. Un juez en una sociedad normal es alguien muy respetado, es decir, que es alguien incluso que entre grupos de amigos tiene una cierta autoridad moral, es decir, que... pero, claro, en el País Vasco un juez se convirtió en un ser apestado, es decir, que de repente era alguien que notaba que no se le invitaba a cosas y que incluso pues había gente conocida y amigos incluso que se distanciaban. Entonces, o sea, es un cambio. Es decir, que alguien que está acostumbrado por una profesión determinada a tener el respeto y la consideración de la ciudadanía, pues se ve convertido en apestado. Y aquí ese mismo proceso se está dando ahora en el sanchismo. Es decir, que no podemos y además ni debemos entrar en las vidas personales, pero lo que no podemos esperar es que un juez se convierta en héroe en una sociedad. Es decir, que un juez tiene que ejercer su trabajo y lo que no puede ser es un héroe, y además un héroe y por otra parte, o sea, es alguien que recibirá muchas felicitaciones y todo eso en la calle seguramente, pero a la vez también se convierte en un apestado social. Es decir, que también hay gente que empieza a ver como incómodo asistir a una cena en la que fulano es que como, claro, es que no queremos que salga el tema y como está ahí todos los días en el candelabro, como decía la otra, pues entonces hay gente que de repente se aparta, ¿no? Y a lo que voy, o sea, los partidos tienen una gran obligación, los partidos de la oposición, de convocar a la ciudadanía para expresar ese apoyo a los jueces. O sea, me parece a mí que no se les puede obligar a ser héroes, pero como lo están siendo necesariamente en la situación que vivimos, pues y como ahora la verdad
son el verdadero bastión que está defendiendo el sistema democrático, porque todo lo demás ha fallado, y al final son ellos, bueno, ellos y la Guardia Civil y la UCO. Ellos y la UCO. Bueno, pues yo creo que, ya digo, que de alguna manera la sociedad debería expresar ese apoyo a esta profesión. Pausita para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Don Ricardo Ruiz de la Serna, que quedaba usted por opinar de lo de Ábalos. Mira, déjame que vuelva un momento sobre algo que decía antes José Luis, el poder que ha tenido Ábalos, ¿no? Y cuando comenzó este asunto, siempre había la idea, o era común la idea de pensar que Ábalos iba a tirar de la manta, que Ábalos iba a precipitar la caída. En general, en España, todos los que han pensado que tirando de la manta iban a precipitar alguna caída de algo o iban a producir algún cambio en su situación procesal, en realidad solamente la han agravado. Algunos han acabado incluso en la cárcel, como fue el caso de Luis Roldán, pero incluso en años más recientes, tú recordarás el famoso caso de la cuenta Soleado y la idea de que no, si se conoce lo que hay en esas carpetas, se hunde España y tal. Bueno, no se hundió nada. 20.000 millones. Porque al final el proceso penal está estructurado de tal manera que al investigado se lo va arrinconando. Comienzan a declarar algunos en su contra, empieza a haber informes en su contra, y a pesar de que después en el juicio, que es donde se produce la prueba, la persona pueda terminar absuelta, hasta que llega al juicio se va sintiendo cada vez más sola, cada vez más arrinconada, con el miedo a la estigmatización social en muchos casos. En el caso de Ábalos, con un trámite particularmente duro, que es el calvario político que ha tenido que ir sufriendo, de ir, y no lo digo porque ahora diga, bueno, es que está de parte de Ábalos, no. Lo que quiero mostrar es que Ábalos está en una situación de una extrema debilidad. Y si no reacciona, y si no comienza a defenderse con algo más de vigor, puede terminar pasando que, como se dice en el argot de Lampa, sea él el que se coma el marrón, ¿eh? Y termine él pechando con unas responsabilidades que quizá no sean por completo suyas. Bueno, nos queda el fiscal, Alvarito, el fiscalito. Claro que nos queda, porque, bueno, mucho ruido, y al final, ¿qué? Bueno, pues muy importante. Fue a ver al Supremo, calidad de imputado, y le dijo al magistrado algo que, mira, Iñaki, a mí me recordó a los etarras cuando eran juzgados en la Audiencia Nacional. Dice, usted, instructor, tiene convicciones que le impiden llegar a la verdad, que era lo que cualquier líder de ETA pensaba de un juez español. Usted tiene convicciones, cree en España y en esta porquería de Constitución, y yo soy del Ejército de Liberación del País Vasco, ¿no? A ver, usted a mí no me representa. Claro, la cuestión es, ¿eso se lo puede decir un fiscal general del Estado a un instructor del Supremo? Porque yo sí que si eso se consiente, y no he oído a nadie que se lo coma vivo, ¿eh? Si eso termina sin reproche, estoy pensándome hacer ciudadano de Andorra, ¿eh? Porque en este país nadie respeta nada. Vamos a ver lo que pasó con Alvarito García Ortiz. Entró como si nada y por la puerta principal del Tribunal Supremo. No respondió a ninguna de las preguntas formuladas por el juez Hurtado, pero sí a las de su defensa. Y una semana después, conocemos qué fue exactamente lo que declaró el fiscal general del Estado. Para justificar no dar respuesta a las preguntas del juez, dijo que no lo hacía porque actuaba, cita textual, con predeterminación que le impedía descubrir la verdad en el caso. Negó que intentará perjudicar al empresario González Amador por ser la pareja de Díaz Ayuso. También que hubiese puesto obstáculos entre las negociaciones con el investigado y la Fiscalía. Lo más destacable es que justificó el borrado de datos de su teléfono móvil, primero porque él lo borra absolutamente todo, eso en respuesta a su defensa, y segundo porque contenía datos ultrasensibles que podrían afectar a la seguridad de todo el país. Álvaro García Ortiz llegó a reconocer incluso que se pudo haber cometido un error cuando tuvieron conocimiento, dice, el 7 de marzo, de la causa contra la pareja de Ayuso. No se autoinculpa, habla de la Fiscalía, cuando con la emisión de la nota de prensa asumió la responsabilidad última. Este miércoles declaraba en el Supremo una de sus personas de confianza, el teniente fiscal Diego Villafañe.
Ante el juez Hurtado habría asegurado que existe una cierta enemistad entre el fiscal general del Estado y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Villafañe ha negado que filtrará el expediente con los datos privados de la pareja de Ayuso. Es más, insiste en que hasta 500 personas podían tener acceso a él. Dice que no tuvo acceso tampoco a los correos y, al igual que su compañera Pilar Rodríguez, ha declarado que le dio el expediente a su superior Álvaro García Ortiz porque están en todo caso obligados a obedecer por su rango. El segundo, Diego Villafañe, el hombre mano derecha hasta anteayer de Alvarito, es un fenómeno, hay que vigilarlo de cerca. Lo primero que dijo, no, a mí la abogacía del Estado no me va a defender. No, me voy a traer a uno de los que yo creo que son de los mejores penalistas que hay en España. Iba con él, de la barbita, que iba con la bufanda y tal, ese, Martel. Y lo segundo, en el tribunal, en la declaración, dice, bueno, yo creo que la Fiscalía no lo filtró. Y más adelante dice, yo no fui el que lo filtró. Y además le digo una cosa, todo lo que yo hago, o lo que no hago, es por orden de mi superioridad. Fenómeno. Grande. Don Ricardo, ¿qué nivel? No, a ver, hay una situación procesal muy complicada, porque contra el fiscal general del Estado están declarando otros fiscales. Es decir, hay una cuestión ahí de estrategia procesal que es delicada, porque claro, la credibilidad que puede tener un fiscal, incluso desde el punto de vista de las valoraciones jurídicas que haga, un fiscal sabe perfectamente que la obediencia debida y el principio de sujeción jerárquica tiene límites, y uno de esos límites es precisamente el cumplimiento de la ley. Luego creo que hay otra cuestión más política, pero que me parece de relevancia señalarla, ¿no? No hay una institución que Pedro Sánchez vaya a dejar sana. Ya, bueno, claro. La abogacía del Estado, la Fiscalía, la judicatura. La judicatura se está erigiendo en el último valladar, pero los golpes que le está propinando, los intentos, por ejemplo, de influir en el acceso a la carrera judicial y de tratar de transformarla infiltrándola, son realmente inusitados en democracia. Fíjate, hay que remontarse a la época de Felipe González, de aquí José Luis Balbás, con lo cual no voy a hablar yo demasiado del periodo porque lo conoce con una profundidad muy superior a la mía, pero los ataques que sufrió Marino Barbero, por ejemplo, los ataques que sufrieron en aquella época los jueces, por no hablar del caso del País Vasco, Iñaki, que tú lo has mencionado y yo no diré nada más. Lo cual, y ciertos fiscales, os acordaréis los llamados los fiscales indomables, de los que se hablaba en aquella época. No, pero quería volver sobre una idea que ha mencionado Iñaki y que a mí me parece valiosísima, ¿no? La idea de cierta militancia cívica, no solo a la hora de defender a los jueces, sino a la hora de defender la institucionalidad, a la hora de defender a la judicatura, a la administración de justicia, a la hora de defender que la Fiscalía se merece algo mejor que esto. Y de verdad que en España hay grandes fiscales. Fíjate que la semana pasada yo era bastante crítico con algunas cosas del Ministerio Fiscal, especialmente en lo que tiene que ver con la instrucción en procesos como los procesos de menores. Pero España y la Fiscalía se merecen algo mejor que esto. Sin duda. Y tenemos que ser exigentes. Sin duda. A la hora de valorar. Ahora, la pregunta que yo me hago es, cuando tú no te respetas, no pidas que los demás te respeten gratis. Total. Entonces, un fiscal general del Estado va a un tribunal donde le investigan por un presunto delito, aquellos techos de 6 metros y tal, y allí le dice al instructor, tú eres muy malo, tienes ideas preconcebidas. Y como tienes ideas preconcebidas, eso te impide llegar y buscar la verdad. Pero bueno, estamos hablando del mismo país. ¿Eso se le ocurre decirle a alguien eso a un instructor del Supremo y sale en parihuela, sale del tribunal? José Luis. Bueno, el fiscal general del Estado, o lo que quede de él, Álvaro García Ortiz, está ya considerado en Europa como un desecho, textualmente. O sea, que eso no se puede en la Unión Europea, en el propio gobierno y en el Parlamento de la Unión Europea. O sea, una cosa que no existe precedente en Europa, nunca ha habido precedente sobre un tipo como este, que siendo el fiscal general del Estado
esté en el Supremo declarando, investigado él, haciendo cosas absolutamente impresentables en la defensa de intereses de personas del gobierno o de quien sea, pero no del Estado. Es que es el fiscal general del Estado, debe defender al Estado y no defiende nada más que sus propios intereses. Hace el ridículo cada vez que entra y que sale. Y ahora el teniente fiscal suyo, Diego, pues, la misma de la misma, que a él le defienden particulares y tal. Entonces, el asalto a las instituciones del actual gobierno, incluidos los comunistas estos que tienen 5 ministros y 4 votos en total, o sea, esto es un ataque permanente a las instituciones de un Estado como el español, que es uno de los 4 más potentes de toda Europa, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, y que tiene una legitimidad histórica, cultural en todo el mundo, pues de 860 millones, que es la actual hispanidad. Quieras o no quieras, nuestra lengua es eso, independientemente de que Trump diga que en su ordenador no va a entrar el español, pero solo en su ordenador. En Estados Unidos más de 150 millones saben hablar español perfectamente. O sea, puedes decir misa. Y desde luego, racialmente en Estados Unidos hay el doble de hispanos que de anglosajones, que solo quedan 35 millones de raza. O sea, que eso, Estados Unidos, señor Trump, coja los datos y mírelo bien, que le doblan los hispanos a los anglosajones ya en Estados Unidos. 35 millones contra 70. Los alemanes, que son 40 millones racialmente en Estados Unidos, pasan en 5 millones también a los anglosajones. Los morenitos también, 55 millones. O sea, que ¿dónde están los anglosajones? Vete buscando. Eso estamos hablando de Estados Unidos. O sea, que insultar a España tampoco es gratis. También nos sabemos defender. O tratar de... si somos la segunda lengua del mundo ya, después del chino. Y la tercera comercialmente, después de la segunda, con mucha diferencia. Porque por nacimientos, sobre todo con el cambio de Brasil, pues se ha ido a donde se ha ido. Eso lo ha hecho Lula, no nosotros. En cuanto al tonto este del fiscal general del Estado, lo que tiene que hacer es dimitirle o dimitirle. Es patético que en toda la Unión Europea estén hablando del Álvaro este como si fuera alguien. Se está totalmente desacreditado. Él no puede defender ya de ninguna manera la Fiscalía General del Estado. La hará de su casa, pero del Estado no lo puede defender ya, Iñaki, por su descrédito. Sí, yo el caso que comentabas, vamos, la situación esa de enfrentarse a un instructor judicial y decirle, tú no me puedes a mí juzgar porque ni te puedes hacer cargo de mi caso porque tienes unas ideas ya preconcebidas, que lo relacionabas muy bien con el argumento que daba el mundo de ETA. Pero vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? Que ya estás condicionando, estás excluyendo a ciudadanos, incluso ya en este caso, o sea, es un fiscal que fiscaliza las ideologías de los ciudadanos y los excluye de poder desarrollar un trabajo profesional. O sea, está diciendo que tú, por tener determinadas ideas, claro, es no aceptar una sociedad plural. Es que además, claro, a ver, cuando se dice extrema derecha, ¿qué se quiere decir? Es que tampoco es un crimen, quiero decir que habrá cosas que no te gustan, luego es verdad que, bueno, que hacia la izquierda y hacia la derecha se pueden decir cosas que vayan realmente contra la democracia, pero no siempre se dicen. O sea, muchas veces, además, pues mira, en el caso de Vox es un partido que paradójicamente es constitucionalista, más constitucionalista que los partidos populistas de izquierda, y que no ha dicho nada que ponga en peligro la democracia. Podrá decir cosas que a ti no te gustan. Es decir, y pondría otro ejemplo. O sea, sí me parece que ya entraría en el terreno de las ofensas, pero no es el caso de Vox, sino en el caso de Trump, cuando, bueno, aparte de que parodió y se burló de un discapacitado, de un periodista discapacitado, lo parodió en un acto, aparte de eso, culpabilizar del accidente aéreo que hubo en Washington, entre un avión y un helicóptero, a la cultura esa de la inclusión,
de que haya personas discapacitadas que estén trabajando de controladores aéreos o de lo que fuera, ¿no? En referente al mundo ese de la aviación. Eso sí me parece, son puntos graves, es decir, que son avisos. Es decir, que, ojo, porque esas bromas han costado muy caras a Europa. Es decir, que esas bromas son las que encarnan el capítulo más negro del siglo XX. O sea, el nazismo, si se caracteriza, o sea, lo que realmente lo hace condenable, no sería el que intentó invadir países. Eso lo han intentado hacer muchos dictadores y ahora está dando sus pasos Putin. No, y lo hizo en su día Napoleón y ahí está enterrado en el Panteón Nacional francés. No, lo que hace especialmente repugnante el caso del nazismo es la persecución a los judíos, el holocausto y a los débiles. O sea, entonces, y a las personas y eso es precisamente, ese horror a los débiles es lo que le enemista a Hitler con la cultura cristiana. Bueno, pero a lo que voy, que termino. Hay que andar mucho cuidado con qué se dice por un extremo y por otro de las ideologías, pero no todo lo que dicen, ni los partidos populistas de izquierda, ni lo que dicen los de derechas, es para nada execrable. Es decir, que de hecho Vox yo creo que comparte un espacio institucional con el Partido Popular. Pero volvamos al fiscal general, Iñaki. Este me ha sido a Trump, pues bueno, pues es que es un señor, pues termino, pues que es un señor, pero es que eso responde, pero es que lo que él está diciendo responde a toda la cultura. Toda la cultura socialista, y termino. Ya habías terminado, no me falles, hombre. A ver, termina. A una sociedad que confunde la palabra confrontación con la palabra enfrentamiento. O sea, decir que no quiero confrontación, quiero decir no quiero que tú existas con lo que tú defiendes. La confrontación es necesaria porque es el contraste, y el enfrentamiento es otra cosa. Y aquí continuamente en la prensa se está repitiendo: hay que huir de la confrontación. Huir de la confrontación es huir de la democracia. Y huir de la confrontación es no dejarte a ti hablar porque tú eres de extrema derecha y yo soy de donde me da la gana, y en fin. Termino. Eso simplemente quería apuntar. Fiscal General del Estado, José María Sánchez. ¿Puede un fiscal general del Estado ir a chulear ahí a la sala del Supremo y decirle al magistrado instructor de una causa que le afecta: oye, a mí poca broma, que yo ya sé que tú estás en el lawfare? Bueno, vamos a ver, sobre este asunto, dos consideraciones, pero luego quiero hablar de otra cosa que me parece más importante. Una cosa es la situación procesal de este sujeto, que yo ya he dicho aquí, lo he dicho en las Cortes, es insostenible desde un punto de vista constitucional. Y además, una vez que le ha sido recibida declaración por el juez instructor, él ya tiene la condición de imputado. Y por lo tanto, siendo imputado, está incurso en alguna de las causas de destitución de fiscal, como es la de la incapacidad, que la ley, el Estatuto Orgánico no entiende como una incapacidad exclusivamente física, o la de incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones. Lo uno o lo otro, me da igual, o las dos. Es decir, un señor que ya está en esa situación, algo ha hecho que ha merecido el juez instructor una atención suficiente como para no archivar. Y por lo tanto, al invocar un principio de presunción de inocencia al efecto de permanecer en un cargo que tiene que ser un cargo desempeñado en unas condiciones de exquisita pulcritud, por los deberes que le incumben y por la defensa de la legalidad que asume, pues no es posible una persona imputada. No es posible. De modo que él, y lo ha dicho Balbás, y él lo ha repetido muchas veces, esto no tiene ningún precedente conocido. En el mundo democrático y en el no democrático no tiene ningún precedente conocido. Y estamos en una situación absolutamente escandalosa. Y luego está él, la persona de carne y hueso que está protagonizando esta situación de anomalía total desde el punto de vista constitucional, pero ya ni constitucional, legal. Esto es una cosa que causa una sensación de horror comprobar cómo este sujeto no ha dimitido y no ha sido destituido. Está él. Bueno, pero si ya vemos cómo es, que me preguntas por su actitud ante el magistrado instructor de la Sala Segunda. Pero ya vemos cómo es. O sea, este señor, su convicción democrática es cero.
Lo que este señor pueda creer en lo que es el derecho es cero. Lo que este señor pueda creer que es la justicia es cero. Este es un hombre totalmente ideologizado al servicio de una causa que a mi juicio es una causa miserable, pero que para él es una causa, en sentido ideológico, que es la que asocia con un instrumento que se llama Partido Socialista. Ya está. Nada más. Entonces, como es una persona ideologizada, es una persona que no tiene discreción de juicio, como todas las personas ideologizadas. Y en su ideología no cabe ningún entendimiento democrático de nada, ni cabe ningún entendimiento de lo que la justicia sea, porque no se lo permite su ideología. Es una persona de estas características. Bueno, pero yo quiero hablar de otra cosa que ha salido en la conversación. Ha dicho Iñaki que debería haber una reacción social de apoyo a los jueces porque son los únicos que están mostrando, desde un punto de vista de los poderes del Estado, una vocación de contención de este abuso del poder que protagoniza el poder ejecutivo, que transmite al poder legislativo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que sería deseable. Es difícil articular eso, Iñaki, pero sería totalmente deseable. Pero con motivo de este comentario yo hago otro. Aquí no estamos descubriendo nada en razón de una experiencia que estamos viendo en España. Todo esto está ya escrito y se ha teorizado sobre ello. Manuel García Pelayo, que fue socialista y primer presidente del Tribunal Constitucional Español, publicó una monografía, yo creo que es la última que publicó, se titula Estado de Partidos. A ver si explico esto bien. En la que él defiende el Estado de partidos, no lo ataca. Da razones por las que considera que es un Estado que es prácticamente imprescindible en este momento de las democracias occidentales. ¿Sí? Y dice, y esto es importante, el Estado de partidos, siendo necesario en este momento de desarrollo de las democracias occidentales, puede representar ciertos riesgos para los propios principios democráticos. Esto no hace falta que lo explique, es evidente. Ese poder excesivo de los partidos que controlan al menos dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Y dice, bien, contra esos riesgos hay un poder que asegura el mantenimiento de principios democráticos, que es el poder judicial. Y dice, ¿y por qué? Dice, porque es un poder ejercido por sujetos cuya selección no es política. Dice, es una selección de naturaleza profesional que da lugar a que la judicatura se ejerza por personas ajenas a la política que han sido seleccionadas en razón a su capacidad y en atención a sus méritos, a su capacidad para impartir justicia. Dice, esa es la última garantía de la democracia ante el Estado de partidos, que es, a su juicio, una edad o un momento de la democracia que es inevitable. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo aquí. García Pelayo está difunto ya hace muchos años y nosotros estamos viviendo esto. Estamos viendo cómo efectivamente el Poder Judicial, por cómo está concebido en sistemas constitucionales como el español de corte democrático, es un poder que está en cierto modo en una situación de inmunidad frente al poder de los partidos, es decir, al poder político en sentido puro. Y por lo tanto es el que está permitiendo, a través de juristas togados, con capacidad y que han sido seleccionados con arreglo a criterios profesionales, está permitiendo asegurar un sistema legal y finalmente un sistema político frente a todos estos atentados y agresiones que está protagonizando el gobierno del Partido Socialista, su socio de gobierno, los de Podemos, Sumar, los comunistas, y los aliados parlamentarios, que son todos los separatistas. Bueno, necesitamos un desengrasante, y no se me ocurre ninguno mejor que lo dicho por Gustavo Petro, el presidente de Colombia, al que después de arrodillarse y decirle a Trump, no me aplique aranceles, yo ya sí recibo a los que usted me mande, incluso le mando aviones para que los llene de migrantes que hayan cometido delitos y sean de origen colombiano. Bueno, pues le dijo, por lo visto le dijo Trump que el día que nos veamos nos tomaremos un whisky y nos acordaremos de estos momentos. Y bueno, lo del whisky le sirve para hacer algo muy propio de los populistas en América Latina,
defender el negocio, y el negocio es la cocaína. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Eso es, defendamos la cocaína como una solución para las sociedades de América del Sur. Tremendo, tremendo. Pero bueno, ya fuera de bromas. Hay algo en serio que a mí me preocupa mucho y es si le vamos a dejar hacer, si le vamos a consentir a Sánchez. Sánchez está muy preocupadito por lo que dicen las redes sociales. Ese es un debate que ya no lo controla. Puede comprar teles, regalarle teles a prisa, pero las redes sociales se ve que es desastroso, así que te asomas, ves que la gente está claramente en contra de Sánchez, del sanchismo, del gobierno de Sánchez y de las iniciativas de Sánchez. Quiere controlar eso. Y no se le ha ocurrido otra. Estamos hablando de controlar opinión pública en el estatus más llano que hay, no periódicos, sino opiniones de los ciudadanos. Vale. Y no se le ocurre otra que contratar o hacer que una herramienta del Estado que él ha decidido, Red.es, sea el juez, el sheriff, el que desenfunde cuando haya algo en la red que no le gusta. Vamos a escuchar a Sánchez. ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones? Y por eso el Observatorio de Derechos Digitales que hoy lanzamos desde Red.es, con el respaldo de 48 empresas, instituciones, fundaciones y también universidades, con especial apoyo de la Fundación Hermes, nace con esa vocación. Las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla. Desgraciadamente hemos visto una élite de de billonarios que no pagan impuestos, para quienes no basta con tener más dinero que 150 países juntos. Quieren también el poder político, donde se combina la tecnocasta y potencias autoritarias que libran una batalla sin reglas ni principios en el mundo digital y que tienen un impacto en la vida real. Atentos, muy importante. Red.es es aquella empresa pública de la digitalización que contrataba a Barrabés, al socio de Begoña. 10,5 millones de euros. 10,5 millones de euros. Y la gran pregunta es de orden moral. ¿Puede un instrumento que decide el gobierno, que paga el gobierno y que es del gobierno, Red.es, dirimir las cuestiones legítimas o no de opinión que se están circulando en las redes? ¿Puede ser Red.es, que la dirige Moncloa, quien decida esto se quita de los medios porque no le va a gustar al capo? Ricardo. El gobierno está desesperado por encontrar formas de censurar las opiniones y el debate que se está abriendo en las redes sociales. Mira, Xavi, primero fue la transformación de Twitter, hoy X, después de la compra de Elon Musk. Después han venido las crecientes presiones, incluso por parte de los usuarios y la política estadounidense, sobre las plataformas para que cesen las políticas que, sobre pretexto de moderación de los contenidos, lo que en realidad hacía era imponer normas de censura. Y frente a este movimiento que se está produciendo, que realmente democratiza esas tecnologías y que permite que muchos ciudadanos se puedan expresar, mira, la herramienta de las notas de comunidad se ha convertido en la bala de plata para las campañas del gobierno, porque comienzan a hacer notas de comunidad personas que saben, especialistas, que tienen datos, que tienen información, y por ejemplo para las opiniones en determinadas materias son cruciales. Y no encuentran forma, porque incluso cuando recurren a pretextos o argucias como la pretendida lucha contra la desinformación, se terminan encontrando con que los usuarios detectan los movimientos. Y claro, te dicen, no, estos son luchas contra la desinformación. No, esto lo que usted quiere es silenciar un debate que a usted políticamente le perjudica. Claro. Y frente a esto, pues, recurren a una herramienta controlada por el gobierno, lo cual desacredita cualquier esfuerzo que pretenda realizar. Bueno, esta es la 27 institución que quiere controlar el gobierno en propaganda propia. La única cuestión que tiene aquí enfrente es que los hijos nuestros que tienen
menos de 40 años no ve una televisión del gobierno ni queriendo, ni aunque les llame la abuela, da lo mismo. Si la abuela le pone una novela y se va a otro sitio. Entonces, controlar lo incontrolable es imposible. Esta gente que tiene ahora 20, 30 años, tiene una preparación digital, intelectual, profesional, de tal calibre, además trabajan en empresas privadas, muchas de ellas de gran nivel. Y entonces, querer que controlar la digitalización es como querer controlar el aire. Van a hacer así cazamoscas, pero la mosca no está. Eso es lo que les está ocurriendo. Y es ya la 27 institución que quieren retocar del Estado, que este es un Estado serio. Es un país potente, incluso culturalmente y socialmente. Y no van a poder haciendo una atrocidad como es esta, una atrocidad sobre todo política y cultural. Iñaki. Sí, yo creo que es una batalla perdida, pero indica su grado de desesperación y además, bueno, pues encierra todas las contradicciones. Querer ir contra la desinformación, desinformando, pero responde, o sea, esto responde hay un movimiento detrás. Y además de gran alcance y en toda Europa. Y el último libro de este filósofo esloveno, Zizek, es que justo termina de esa manera. Es un ensayo que ha publicado la editorial Anagrama, que es demasiado tarde para despertar. Bueno, pues termina diciendo que hay que salvar la democracia recortando determinados derechos democráticos. O sea, que no hay que tener escrúpulos. Yo termino. Creo que hoy deberíamos hacer una verdadera campaña y sería bueno que fuera una lectura obligada en todos los institutos, 1984 de Orwell. O sea, a pesar de que Feijóo, creo que era Feijóo que creía que se escribió en 1984, no se escribió en esa fecha, se escribió antes, pero ese libro de verdad, encontrarían un catón de lo que es el negativo de la democracia, pero sería a la vez un catón democrático. Es decir, porque todo lo que hay en 1984, cantidad de situaciones paródicas, las estamos viviendo hoy. José María. Bueno, podría no decir nada porque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros tres, pero quiero decir lo siguiente. Vamos a ver, la voluntad de controlar la opinión de los gobernados es una voluntad de todo gobernante desde el inicio de los tiempos. ¿Por qué? Porque el gobernante sabe que no puede seguir gobernando sin el consentimiento expresado de modo explícito o implícito por aquellos a quienes gobierna. Esto lo saben todos los gobernantes. Situaciones en las que los gobernados no quieren al gobernante acaban por concluir. En regímenes democráticos y en regímenes no democráticos. Este efecto me da igual. En el caso de la democracia, con mayor motivo, porque es un régimen de opinión. Es un régimen de opinión pública. Entonces, la voluntad de controlar los medios que forman opinión es una obsesión de todos los gobernantes, demócratas y no demócratas, de siempre. Sobre esto no hay nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que en una sociedad en la que parecía que verdaderamente todo estaba controlado y la opinión pública muy formada por partidos políticos y por gobernantes, hay una tecnología que permite un área nueva, inmune a esa influencia, que son las redes sociales y, en general, antes Internet. Y entonces, claro, los gobernantes son presa del escalofrío, porque no pueden controlarlo. Y entonces, ¿qué sucede ante esa imposibilidad de controlarlo? La censura. Es decir, la censura denostada siempre en todos los regímenes democráticos vuelve con el pretexto de que es una garantía para salvar la democracia. Claro, en boca de personas como Sánchez, que de demócrata tiene lo que yo de obispo de Coria. Un poco más yo de obispo de Coria que el demócrata. Bueno, esto no preocupaba nada cuando la preponderancia ideológica en Internet era de la izquierda. Hablo de hace 5 años para atrás. Claro. Ahora sí, ahora preocupa muchísimo y se lo vamos a dar a Red.es. Casi llegamos al punto final del programa y no se me puede olvidar un razonamiento que les quiero trasladar. ¿Quieren que sus ideas arraiguen en la sociedad española a gran velocidad? Sí, pues háganse socios del Club de Amigos de esta casa, del Toro Televisión, llamando a ese teléfono
porque nosotros, con los que compartís buena parte de esas ideas, somos un vehículo que puede hacernos ir a mayor velocidad en la difusión y el arraigo de esas ideas entre los españoles y que no les pillen las elecciones desprovistos de una idea clara de lo que deben hacer. Hasta aquí hemos llegado por hoy, les deseo un buen fin de semana en lo que queda de él y les espero el próximo sábado a las 10:30 de la noche.